Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Need for Speed Mobile. Miren, me van a disculpar que no salgo en cámara, pero es que bueno, ando en unas mini vacaciones y no les voy a contar mi vida, en fin. Ustedes lo que están aquí es por el Need for Speed Mobile, estamos de acuerdo. Justamente cuando ando fuera me ha agarrado completamente lo que es el Need for Speed Mobile, pero ya ha salido su versión globalizada. Versión globalizada nos referimos cuando un juego sale primero en China y luego lo sacan completamente en nuestro mundo. Me refiero que ya está en nuestra Play Store, que no necesitamos cuenta de WeChat o cuenta QQ. Básicamente, como ustedes saben, que no se necesita nada de China. En fin. Todo lo que están viendo en pantalla actualmente es oficial, es básicamente que ha salido el juego de Electronic Arts hecho por Team Studios con Unreal Engine, por si se preguntan, que ha salido completamente el Need for Speed Mobile ya por fin traducido al inglés. Pronto se va a traducir para el español, para los que estén preguntando, pero ha salido ya en la Play Store. ¿En qué Play Store? En la de Australia. Pero tranquilos. Como ustedes saben, yo siempre trato de trabajar y trato de dar el mejor esfuerzo completamente en mi canal de YouTube. Así que bueno, en el comentario fijado tienen el APK para que puedan descargarlo y el XAPK Installer para que puedan instalar el archivo APKS. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se instalan el APK, van al XAPK Installer, ya se la saben, seleccionan el archivo APKS y lo instalan completamente en su ruta de dispositivo Android. Una cosa que hay que decir, cuando hagas el tutorial te va a decir de que tu región no es correspondiente, así que te recomiendo que utilices VPN pues en Australia, porque solo de esa manera te va a poder dejar jugar. Esto es oficial, o sea, no me lo estoy inventando ni nada por el estilo, por si tienes algún alguna duda o algo por lo que pues venga a tu mente y se colapse, básicamente. En fin. Ok, hablemos a detalle. Este Need for Speed Mobile básicamente es lo mismo que tenemos en la versión de China, de momento por lo que he podido probar. Entonces, pues todo lo que han visualizado, todo lo que les he comentado, todo lo que les he dicho hasta el momento ha sido completamente verídico. Yo les comentaba y les decía de que pues Tencent y Electronic Arts pues parece que no rompieron completamente relaciones, y lo digo porque sacaron ya ahorita el Need for Speed Mobile. Y pues este Need for Speed tiene similitudes al Unbound y al Heat, más que todo, viendo las cosas y viendo cómo están mediáticamente para lo que es los juegos de carreras de Need for Speed. Tiene su similitud a Need for Speed Heat y el Unbound, así que bueno, para que ya sepan de qué va este Need for Speed. Entonces, en la carátula tenemos el M3 de toda la vida, de Most Wanted, y podremos tener la opción de personalizar y hacer varias cosas a nuestro gusto, cabe destacar. Tendremos, ya saben, para que, bueno, ustedes estén tranquilos, tenemos mundo abierto, carreras callejeras competitivo, y tenemos modo policía, tenemos modo Hot Pursuit, también conocido. En fin, puede ser policía o puede ser lo típico, un corredor y corriéndote completamente de la policía, por si tienen algunas que otras dudas. En fin, otra cosa a tener muy en cuenta, el juego tiene un peso entre 6 a 5 GB, procesamiento y demás configuraciones las tiene dentro del juego. Creo que solo pasaron completamente la versión de China, ya traducida completamente para nuestros dispositivos móviles. Lo que no sé si es que haya wipe, o sea, que los que jueguen esta versión de acceso anticipado se les reinicie completamente cuando el juego salga globalizado. Me refiero de que ya esté en todas las Play Stores y bueno, también en la App Store. Bueno, en fin. De momento el juego solo está en la región de Australia, pero se puede descargar vía APK o desde una cuenta, como lo hice yo en mi caso, desde una cuenta de Australia. Si preguntan cómo se hace una cuenta de Australia, pues sencillo, yo lo hice de la manera más fácil hace mucho tiempo. Yo tengo muchas cuentas de varios países donde sé y donde salen completamente las versiones previas o betas. Yo por eso siempre recomiendo tener una que otra cuenta ahí establecida, más que todo porque tienen algunas que otras dudas o algo por el estilo, pero siempre es bueno tener una cuenta de alguno de esos países en los cuales hacen pruebas. Entonces, más que todo, para hacer énfasis en ello. Ok. Seguimos con lo que tenemos pendiente, y es actualmente hablando del título. El título es un Need for Speed Mobile gratuito. El sistema de monetización ya veremos cómo lo hace completamente Tencent en lo que es pues la versión globalizada. En China creo que no van a monetizar igual que en la versión globalizada, pero ya veremos. Lo importante es que ya lo tenemos en la Play Store, ha salido, por eso me he puesto a trabajar. Lo bueno es que andaba mi laptop y pues me puse a grabar desde el móvil y me puse a grabar completamente el sonido, que pues estamos a tope, y lo más importante es que lo descarguen, lo prueben y me digan qué tal les va. Básicamente es lo mismo, o sea, no he visto ningún tipo de cambio diferencial. Lo único malo es que ahora me va a tocar volver a viciar para sacar los carros que ya tenía en la versión de China, como el Gallardo o el McLaren 720S, o incluso algún McLaren P1 por ahí, además de otros carritos que tenía como el Lotus Evora o el Lotus Elise. O sea, literalmente hay mucha variedad de carros para hacer beta, así que vamos a estar bien. Seguramente le añadirán
más coches. Y pues yo voy a estar dando gameplay posiblemente del Gallardo en la versión de China. Me decía, Destro, ¿por qué diablo pones gameplay de la versión de China? Loco, acabo de descargar la versión globalizada. O sea, no voy a tener un bendito Gallardo en la versión globalizada. En la China ya lo tenía, pero en la versión globalizada no, porque acaba de salir y hasta el día de hoy se puede descargar y jugar. Entonces, más que todo, que puedan disfrutar y háganmelo saber completamente en la barra de los comentarios qué tal les ha parecido completamente todo el contenido. Y si les gusta, como siempre, pues dejen su poderoso like, su suscripción a muerte, que es lo más importante, que nada cuesta. Quiero saber qué piensan acerca de todo lo que está pasando actualmente en el medio. Y ya dependerá de ustedes cómo lo ven o cómo se centraliza completamente todos los aspectos del mismo. Bueno, creo que habiendo dicho eso, creo que ha sido un muy buen resumen. En fin, descarguen completamente el Need for Speed Mobile. Ya ha salido completamente globalizado. Me refiero en el sentido de que ya no está en China. No se necesita completamente una cuenta de China. Se inicia sesión con cuenta de Facebook, invitado o cuenta de Google para las personas que me están preguntando. Y cualquier cosa me la hacen saber en la barra de los comentarios. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video del canal. Como siempre, la instrucción a muerte, que es lo más importante. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.